Santísima Cruz de Mayo, regálame tus bendiciones, a mí que no me caigo a pasiones, ni tampoco mi familia. Cuando andamos todos en lista, traemos ayer a Oscar y hoy a Omar Lista. Bienvenido, Omar. Gracias. Imagínate, con un recibimiento de esa manera, ahora tengo que contestarte con una, pero a la cruz. Claro, tiene que ser a la cruz. Sí. Yo le pedí las bendiciones a la Sí. cruz. Con flores y serpentina te visten en cruz bendita, con nardos y margarita, con lirios y clavellina. De la madera más fina de tu lindo pedestal, adornada con coral, con mirra y escapulario, y con un bello rosario, cruz bendita y celestial. Qué bonito. Eso sí es una décima. Lo que yo hice fue una improvisación aproximándose en verso. Pero eso tiene toda una ciencia. Una ciencia Sí. pese que es generalmente oral, la décima. Exactamente. De hecho es una ciencia, sí, es una Sí, ciencia. sí. Pero es tan bonito, es bonito escuchar realmente la versación en décima, que rima el 1 con el 4 y el 5, el 2 y el 3, el 6 con el 9 y el 10. Esos son los versos. Lo que estás nombrando en números son versos. Exacto, y de esa manera va rimada para que pueda tener esta pronunciación tan hermosa. Esa es la espinela, la décima espinela. La espinela. Es una magia, eso en verdad es una magia. Yo siento una gran admiración por los que improvisan, todos esos decimistas que improvisan. Exacto, sobre todo cuando a veces porque uno escribe décimas, hay muchos decimistas en Caracas que nos dedicamos a la composición de décimas y a veces se nos olvida. Y hay momentos que uno dice al paral es improvisando, dependiendo de lo que tú dices, por ejemplo, si estás hablando de la pie, cruz, ¿no? si vas hablando de pintura, etcétera, puede ser lo divino, la pintura, la cruz misma, o a lo humano. Entonces uno va improvisando y es difícil. Tomando ese pie, se tiene que tomar ese pie para improvisar, porque se toma el último verso se toma como el primero digamos, del coplero que te sigue. Sí, o sea, por lo menos es más fácil retomar el pie porque ya tú tienes el primer verso. Sí. Pero también puedes improvisar haciendo otro verso que no necesariamente tiene que ser el pie o la rima que dejó el pie de la persona que dijo antes de ti. Mira, cuéntame una cosa, la relación entre la décima y los velorios de Cruz de Mayo, ¿es obligatoria la décima en el velorio de Cruz de Mayo? ¿O hay otras formas de expresión literaria o musical para rendirle culto a la cruz? Mira, no, sí es obligatorio porque, por ejemplo, si hablamos de velorio de cruz oriental, que tú tienes como hablarlo, porque tú eres oriental, sí, de como Aracoa. sí, la mayoría de los cantos son precisamente en décima. Lo que es la fulía oriental, lo que son los puntos, punto y llanto, el galerón, que es el más famoso si se quiere, todo eso es en décima. Si nos vamos a Lara, están también los tonos a la cruz, salves a la cruz, décimas a la cruz. Miranda, por supuesto, la décima es recitada en este caso, más que los dos estados que te nombré hace ratico es cantada. En Miranda es recitada, que es como que el descanso, si se quiere, perdón, de cuando están los tocadores o la fulía tienen mucho rato, viene el decimista y para, dice hasta ahí, y para y improvisa entonces una décima, en este caso hablada así como la que dije yo al principio, dependiendo de lo que se está hablando. ¿El culto, los velorios de Cruz de Mayo, se celebran en todo el país o solamente hay algunas regiones que se dedican a este tema? Sí, antiguamente eran muy pocos los estados, o si se quiere, eran los estados que iniciaron los velorios de cruz. Como te dije hace ratico, está los estados orientales, ya sea Anzoátegui, Sucre, Margarita. ¿Fueron los primeros? No, te estoy nombrando. Sí, pero estás nombrándolo empezando por casa. Sí, exacto, empezando por casa. Como quien dice que hay que limpiar primero la casa. Ajá. Falcón, Yaracuy, Vargas, Miranda, Aragua también. ¿El centro? Partes de Guárica. En el centro. El centro de Venezuela, Sí, pues. realmente el centro, hablando de Caracas en sí, no había como tal velorio de cruz. O sea, el velorio de cruz caraqueño fue una recopilación de los velorios foráneos, es decir, la gente que se vino de Barlovento, la gente que se vino de Vargas, la gente que se vino de Oriente, la gente que se vino de Aragua, la gente que
que realmente convergió y converge acá, fueron los que trajeron realmente el velorio. De hecho, yo diría que aquí en el centro es donde se hace más velorio hoy en día, que en los mismos estados donde realmente son genuinas estas manifestaciones. Aquí es donde se hace hoy en día más velorio. De hecho, hay una noche, a un sábado inclusive a veces que hay hasta 20 y 20 y tantos velorios, o había, porque ahorita las cosas está más fuerte, pero sin embargo no dejan de ser 10 o 12 velorios en la noche en diferentes lugares de ¿A Caracas. partir del 3 de mayo o a partir del 1 de mayo? Mira, esto del 3 de mayo es... Porque el 3 de mayo es el Día de la Cruz, propiamente Sí, dicho. sí, pero acuérdate que esto fue una cuestión impuesta realmente. Claro, es el calendario. Sí, el calendario que nos impusieron. Calendario gregoriano. Exacto, de que el día de la cruz es el 3. Pero realmente, si nos ponemos a ver, vamos a irnos a nuestros antepasados, nuestros indígenas más que todos, de antes de que llegaron los españoles, ellos también rendían les rendían a la cruz, es decir, cruzaban maderas sin llamarla cruz, porque el nombre de cruz vino después, donde ellos le daban gracias al sol, a la luna, al agua, a la tierra en sí, que eran sus deidades, eran sus dioses. Después que llegaron los españoles, que nos impusieron la cruz y nos impusieron... La cruz de los cristianos, la cruz de Jesús. Exacto, el cristianismo y toda Claro. esa serie de cosas, que fue cuando cambiaron los dioses que ellos adoraban por aquello del nombre de la naturaleza y del Dios supremo, y etcétera, etcétera, porque todos nos cambiaron, todos nos lo impusieron. Y entonces a partir del 3 entonces se retoma eso de que es el día de la cruz. Antes los indígenas, inclusive cuando aparecía en el cielo la cruz del sur, en el cielo aparecía la cruz del sur, ellos sabían que ese era el tiempo donde ellos tenían que realmente darles las gracias pues, a la naturaleza, a su Dios, a sus deidades, dándole gracias por las cosechas, por todo. Claro, y fíjate, Omar, que hay una coincidencia que la vamos a retomar después del corte, porque vamos ahorita a identificar al canal prestador de servicio, pero hay una coincidencia entre el comienzo de lo que aquí llamamos invierno, que no es invierno en el sentido estricto de la palabra, pero que es el comienzo de las lluvias. Exacto. Y el culto a la cruz. Yo quisiera que habláramos de eso al regreso y ustedes manténganse allí, no se vayan muy lejos. Gracias por continuar acompañándonos en esta conversación con Omar Lista. Omar, quedamos en el segmento anterior pensando en el tema o en el contexto en el que se mete el velorio de Cruz de Mayo, ¿no? Además que es muy significativo, a mí me parece muy hermoso el que un madero seco, envejecido, prácticamente sin vida, florece, porque tengo la impresión, y tú me corregirás, que el madero florecía por sí solo en un periodo de fertilidad como el que tiene que ver con mayo en Venezuela. Pero ahora le ponemos flores de adorno, de papel, de diferentes materiales. Esas parece que son de material reciclable de plástico. Sí, sí, sí. Cuéntanos un poquito de esa trayectoria, de esa historia, Omar. Claro, sí, fíjate. Acuérdate que mayo, por aquello del invierno, es cuando florecen, por lo general, árboles, ya sea el apamate, el araguaney, muchas matas florecen en este tiempo. El flamboyán, que es el anaranjado. Exactamente. Por eso es que dicen en mayo Floridio Galán. De hecho, hay unas décimas de un decimista difunto que decía mucho esa décima. Y justamente eso de adornarla, antes nuestro antepasado, y me gusta siempre retomar eso de antes de los españoles y después de los españoles, porque nuestros indígenas adornaban el árbol y no es algo que está plasmado en ningún lugar, pero me imagino que también cruzaban las maderas para colgarles en ella no precisamente flores, sino el cambur que cosechaban. Fruto de la tierra. Exactamente, ese era su pago de promesa a esas deidades en ese entonces. Hoy en día, por supuesto, para que la cruz se vea más bonita, más hermosa,
la gente se va justamente a lo que es las flores. Y flores ya sea compradas, ya sea inclusive hecha, sacada del jardín, o sea, frescas, naturales, o sean inclusive hechas por, en este caso como me dijiste, de esta que es hecha de material reciclable de plástico y pintura, y un poco de ingenuidad de cada una de las personas para hacer estas cruces. ¿Esta es de dónde? Esta en particular que tenemos aquí en el estudio hoy, ¿es de dónde esta cruz? Mira, por lo general esta se utiliza más que todo en Caracas. O sea, si pudiéramos poner o decir un lugar específico, porque esta pudiera ser de cualquiera, pero digo de Caracas porque aquí la gente se acostumbró a hacerla así con flores, etcétera, etcétera. Flores artificiales. Sí, exacto, para utilizar todo lo que de alguna manera desecha el ser humano. Pero en Oriente hay se utilizan muchísimas flores también, pero ahí se utilizan más que, también muchas cosas marinas, lo que es conchas marinas, caracoles, etcétera. Y las personas van también a adornar, todo también depende de quién la quiera adornar, cómo la quiera adornar. Antes inclusive tengo entendido que el que vestía la cruz no eran las mujeres sino los hombres. Y después con el tiempo eso fue pasando a ser más... A manos femeninas. Sí, ahora hoy en día lo hacen muchas personas. Y tiene que ver, como te dije hace ratito, con la fertilidad. O sea, de hecho, en este entonces, en estos tiempos, al igual que San Juan, si vamos a ver la cosa, muchas mujeres paren, etcétera. Entonces, las que parían bien también le daban gracias por la fertilidad, etcétera, etcétera. O sea, que es la fertilidad en su conjunto. No es solo la fertilidad de la tierra, de los frutos, de las flores, sino de todo el conjunto, de todos los seres vivos. Pues. Exactamente. Sí, eso es. Y por eso las conchas, por ejemplo, que también son seres vivos, finalmente, ¿no? Las conchas de mar, a las que hacías alusión. Sí, en el llano, inclusive, específicamente en Apure, he ido a velorios de cruz donde utilizan la concha del maíz, de la mazorca, para adornar la cruz. También, o sea, todo tiene su variación dependiendo del lugar y del estado. Mira, ahí tú te referiste hace poco al tema de Caracas, ¿no? Porque es verdad, hay como una migración del campo a la ciudad, y las ciudades grandes casi siempre terminan desvirtuando, tergiversando las tradiciones o incorporándole unos elementos locales que le dan una particularidad. Yo supongo que las particularidades de Caracas deben haberse vuelto como complejas, como más enredadas, no lo sé, ¿no? En Caracas tenemos grandes cultores de hace mucho tiempo, algunos ya no nos acompañan en vida aquí con nosotros, como el caso de Plácido Huisi, por ejemplo, en la zona de Sarría, de Pinto Salinas, Nicolasa en Petare, tenemos la gente de Lomas de Urdaneta, por ejemplo, allí, que uno de los más antiguos es Arnoldo Barroso, que está también allí en ese equipo. Están los compañeros de La Vega, con el autóctono de La Vega, con William Ochoa. Y en fin, hay una serie de compañeros y compañeras que, como tú explicabas muy bien en el segmento anterior, pero sin dar nombre y sin referirte a cada gente, pero yo sí quisiera que me dijeras un poco cómo esa tradición del campo se viene, sí, claro, Soraya también. Menos mal que hay una chuleta que me dice que hay que nombrar a Soraya también. Y a tanta... No, y si yo no nombro, me Soraya, no, claro, y además que Soraya es la que hizo esta cruz, ¿no? Sí. La que la adornó. Claro. Soraya, discúlpame, no lo volveré a hacer. Entonces cuéntanos de esa experiencia entre el campo y la ciudad, entre el campo y las ciudades grandes como Caracas, porque son ciudades cosmopolitas. Sí, por supuesto. Lo que te dije hace ratito, o sea, todo viene porque aquí, esto fue el centro de acopio de toda la gente que emigró acá. De hecho, se me olvidó decir que la décima hace ratito de mayo, el año fluido era de Julio Ramírez, también difunto, excelente decimista, de ese grupo tan excelente que tenía Nicolasa, que era Barlovento en Caracas. Se llamaba, fíjate, por ahí viene Barlovento en Caracas. Así es. Ya está la migración solamente con el nombre de ese grupo que tenían ellos, de Barlovento en Caracas. Sí se ha desvirtuado bastante el velorio de cruz en Caracas, pero es porque nosotros queremos aquí en Caracas, digo nosotros porque yo también me incluyo, queremos hacer, por ejemplo, en un velorio de cruz, una muestra de velorio de diferentes lugares por aquello que conocemos un poquito de cada cosa, y nos falta mucho por conocer también,
de cada velorio de los diferentes estados. Entonces llegamos a un velorio y cantamos Larense, cantamos de Vargas, cantamos de Aragua, cantamos de otras partes y terminamos con la de Miranda, que por lo general cuando se termina con las tres tamboritas, la prima cruzada y pujado. Y yo diría que más que de virtual, como te dije hace ratico, es eso, que uno intenta ponerle otras cosas y se utiliza mucho que para el final de velorio de cruz hay algo que se llama rabo de velorio, que voy a reiniciar otra vez cuando me dice que empieza por casa. Por ejemplo, en el oriente, cuando se hace el rabo de velorio, se tapa o se voltea la cruz y entonces se empieza a cantar el joropo. San Juan. Sí, no, en aquel caso joropo, joropo de mandolina, o cuareta, o sinfonía, o violín, que es con que se toca el joropo, o se tocaba el joropo en Oriente hoy en día, el violín y la sinfonía. Bueno, y estaba el derrama todavía tocándolo con su bandola. Sí, bueno, en Caracas la gente tiene la connotación del San Juan, como ya San Juan es el mes que viene, entonces hacen el velorio de cruz con inicio a las festividades de San Juan. Fíjate, me das pie, así como en la décima, para otros temas. Algunos de los otros temas tienen que ver con una especie de confusión, o no sé si es definición posterior, entre el velorio y el bailorio. Vamos a hablar de esa diferencia o de esa similitud entre velorio y bailorio, pero vamos a identificar y ya volvemos. Quedamos con un tema que posiblemente tiene algunos elementos evolutivos con relación a la celebración de las fiestas tradicionales de Cruz de Mayo, ¿no? Pero también puede ser un elemento más que evolutivo, involutivo o deformante, que es el que tiene que ver con el asunto de bailorio o velorio. Originalmente, todas y todos nosotros, sobre todo los viejitos como yo, recordamos el velorio, pero luego en Caracas hay mucha gente que para ellos es lo mismo. ¿Para ti es lo mismo bailorio y velorio? No, por supuesto que no. De hecho, el bailorio como tal no existe, para mí. O sea, para Omar Lista, es algo que justamente tú dijiste hace ratico, es algo que la gente, por aquello de la evolución y no sé qué, quiso poner esa cuestión del bailorio, y ahí sí viene la parte de desvirtuar lo que es realmente la manifestación en sí, que es hacerle el velorio a la cruz. El velorio no se baila un velorio es oración, es jaculatoria, es rezo, ¿no? No, exacto, se baila como te dije hace ratico, es después del rabo de velorio cuando ya se tapa la cruz o se quita de ahí y la gente quiere bailar un rato, pero el velorio... Yo lo he visto en la fiesta de San Juan, que voltean la cruz, pero no sé, corrígeme, en esa frontera entre el velorio de Cruz de Mayo y San Juan. Tú sí, me dices. No, es cierto. De hecho, en el lugar, hace mucho tiempo yo estuve yendo varias veces a un lugar en Araira, aquí en Miranda, más allá de Guatire, donde allá fue por primera vez que yo escuché y vi eso de bailorio. ¿Qué hacían ellos? Ellos el último de mayo, si no me equivoco, para el primero de junio, sí, hacían desde las 8 de la noche hasta las 12 velorio de cruz. Desde las 12 hasta las 4 de la madrugada, baile del joropo mirandino. Más que todo el joropo, no el tuyero en sí, sino el que tocaban en lo que es en la parte de Barlovento, lo que es el pateperro. Ah, claro, el pateperro. Sí, que hacen la... Pero ¿y volteada la cruz? ¿Se volteaba la cruz para ese baile? Sí, ya, exacto. Claro. O sea, la cruz ya es... Porque como respeto a la cruz hay que voltearla. Sí, dejaba de ser ya la atrás de la cruz, entonces era el joropo. Y a las 4 de la madrugada, entonces entraba San Juan con los diferentes cantos, ya sea de Barlovento, ya sea de Aragua, ya sea de San Millán, que era lo que más que todo usaban esa parte. Y aquí en Caracas, como dice que nosotros los venezolanos tenemos la mala costumbre de apoderarnos o empoderarnos de las cosas malas, las cosas que realmente no vienen a fortalecernos, sino a desvirtuarnos. En Caracas también se pasó eso, que entonces agarran esa versión y lo meten, lo incluyen en el velorio en sí. Y no debe ser, realmente no, es el velorio.
No es bailorio, es velorio a la cruz. O sea, es prenderle unas velas a la cruz, que ahorita inclusive hasta las velas no las prenden, prefieren ponerles luces más que velas. Luces artificiales Sí, de sí. electricidad. Sí, no de ahorita, de hace mucho tiempo ya la gente dejó inclusive de ponerle velas, sino luces artificiales y cosas así. Entonces sí, es velorio, porque es el velorio, es el respeto, como tú dijiste hace ratico. Es algo tan religioso que no se debe bailar. O sea, la fulía no se baila, los cantos a la cruz no se bailan. Eso de bailorio es algo que se inventó y está. De hecho, hubo una persona una vez que me dijo, que de Alaira, por cierto, no voy a decir el nombre para no llegar a mellar en la situación, pero me dijo que eso sí es tradicional, eso es una tradición porque ya tiene más de 30 años. Yo le dije, mira, yo conozco cofradías de diablos que tienen 100 años y todavía no son cofradías, todavía no son una tradición, todavía le falta para ser una tradición, como algo que tienen, según tú, según ella, menos de 30 años, ya es una tradición. Yo no creo que sea. Omar Lista cree que no es una tradición. Por lo tanto, hay que resaltar el velorio de cruz, difundir el velorio de cruz, mostrar el velorio de cruz en todas sus dimensiones, pero no meterle cosas que más que mejorarlas la empeoran. No deberíamos llevar esos temas a la escuela, Omar. No deberíamos llevar esos temas a difundirlos, por ejemplo, a través de la Misión Cultura, a través del Sistema Nacional de las Culturas Populares, en fin, a través de las herramientas que tiene el Ministerio del Poder Popular para la Cultura como gestión, educar sobre esos aspectos. Lógico, eso se debería hacer, es más, ya se debería estar haciendo, e inclusive, porque esto de alguna manera a lo mejor va a tener unas repercusiones positivas y negativas, lo que estamos hablando. Es bueno llevarlas a la escuela, decir cómo se hacía antes, ¿verdad? Cuál es lo tradicional y cuáles son las cosas foráneas que se le están metiendo al velorio de cruz. Todo eso como invasivo, son temas invasivos. Exactamente, de alguna manera, que nosotros mismos dejamos que construimos cosas para invadir, inclusive. Claro. ¿Hasta qué día se celebra la Cruz de Mayo? ¿Hasta cuándo la honramos? ¿Hasta cuándo los velorios? Claro, en los pueblos, cuando se hacían los velorios, única y llanamente el 3 de mayo, por aquello del Día de la Cruz de Mayo. Hoy en día, como hay tantos velorios, sí, como te dije hace ratito, aquí en Caracas y en los que siguen los pueblos también hay velorios en otras partes, y aquello de que por respetar, si tú por ejemplo haces el velorio este fin de semana, yo no hago el mío para que no choque con el tuyo, entonces Y que podamos asistir todos además. Exacto, entonces no lo hago ese día, sino lo hago la semana entrante o el viernes, porque se hace los viernes, sábados y hasta los domingos. Hoy en día se hace inclusive hasta los días de semana. Se hacen los velorios no solamente ahora el 3 de mayo, sino que lo hacen inclusive, por ejemplo, Soraya tiene la costumbre, y Nicolasa también lo hacía, de hacerlo el último día de abril para empezar mayo. O sea que cuando empezaba mayo a las 12 de la noche ya estaba el velorio para iniciarlo. Y hay personas que inclusive lo hacen también el último de mayo ya para empezar junio, que es cerrando el ciclo de velorio de cruz. Bueno, fíjate, estamos todavía en mayo, despidiendo mayo y además con una cátedra, con una escuela que nos ha regalado el día de hoy. Muchísimas gracias, Omar, por habernos acompañado en este espacio, por habernos dado tu sabiduría en la tradición de Cruz de Mayo, que sé que no es solo sabiduría tuya. Muchas cosas has aprendido con Soraya por eso estás sentado aquí. Por supuesto. Sí, nosotros siempre nos ayudamos. En estas cuestiones de nosotros de la cultura, siempre nos ayudamos. De hecho, como te dije hace ratito, uno nunca deja de aprender. Así es. Muchísimas gracias, Omar. Encantado. Seguro que sí. Chao.